Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Mientras usted se sienta, queremos saludar a las personas que nos visitan por redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan por la Misericordia del Señor. Quiero invitarle a que abra la palabra, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, y vamos a estar a la altura del versículo 45. Lucas 6, capítulo 45. Vamos a estar viendo hoy un tema que le hemos titulado La Biblia y las malas palabras. Temita bien interesante, vamos a estar viendo el día de hoy. La Biblia y las malas palabras. Tenemos ciertos objetivos con esta enseñanza el día de hoy, que mientras usted busca en su Biblia, quiero leerlos. El primero de ellos es poder, definir lo que enseña la Biblia sobre el uso correcto e incorrecto del lenguaje. Vamos a entender también el potencial efecto que tiene el lenguaje en la sociedad y en nosotros como cristianos. Y por último, en cuanto a los objetivos, vamos a establecer un punto de reflexión y de cambio para aquellos que no saben cómo hacer un uso correcto del lenguaje. Entonces, Lucas capítulo 6, en el versículo 45, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice de la siguiente manera: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, este es un texto que vamos a usar hoy como plataforma para revisar otros con respecto a este tema. Y nos vamos a dar cuenta que el lenguaje, así como las finanzas, es uno de esos temas en la vida del cristiano a los cuales el evangelio, digamos que más le cuesta llegar. No porque el evangelio no tenga poder, sino porque nuestra humanidad muchas veces se resiste a ello. Pero es un tema, como todos en la palabra, muy importante. No solamente porque tiene un efecto en nosotros, sino también tiene un efecto en la sociedad, en la manera en la cual nosotros influimos en ella y cómo el mundo nos percibe a nosotros. Y la razón por la cual esto también es de suma importancia es porque el lenguaje nos enseña la Escritura, un reflejo de nuestra escala de valores. Amén. Repita conmigo, es un reflejo de lo que yo pienso. Jesucristo nos dice en este texto que acabamos de leer que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Quiere decir que si nosotros podemos hacer una diferencia entre el corazón y la mente, nos damos cuenta que la mente tal vez es algo que está un poco más superficial, pero el corazón es el asidero, es el punto en el cual residen todas aquellas cosas que nosotros de una o de otra manera estamos muy asidos a ellas. Las amamos, las apreciamos, le damos valor y en el fondo las creemos. Puede ser que en el lenguaje o en la forma de expresar digamos una cosa, pero en el corazón están aquellas creencias, aquellas cosas que verdaderamente nosotros valoramos, reflejan nuestra escala de valores. Por tanto, es muy importante que nosotros prestemos atención a la manera en la cual nos comunicamos, porque eso nos muestra si hay áreas en nuestro corazón a las cuales el evangelio de pronto como que no ha llegado o no le hemos permitido a Dios ingresar. Y lo podemos ver de una manera muy sencilla en la forma en la cual nosotros tratamos a las personas o como nos tratamos a nosotros mismos. Puede hacer que hoy delante del Señor usted sepa que es un hijo de Dios comprado a precio de sangre, que es alguien valioso, pero cuando usted se encuentra en medio de una situación difícil, pueden pasar pensamientos por su mente que no necesariamente reflejan lo que Dios piensa de usted. ¿Estamos aquí? ¿Qué nos hace eso notar? Que en nuestra escala de valores, a lo interno de nosotros, hay cosas que las tenemos muy definidas, aunque en nuestra mente pensamos diferente. Y por esa razón tenemos que ver exactamente cómo llegar a esas partes, a esas recámaras de nuestro corazón en la cual estamos configurados. Una persona puede ser alguien muy capaz, muy bueno en lo que hace, pero en su corazón puede hacer que esté escrito otra cosa y se comporta de otra manera. Aunque piensa algo, en su corazón dice otro. Por eso es muy importante que lo veamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos del lenguaje y prestamos atención a la cultura popular, nos damos cuenta que el lenguaje vulgar o el lenguaje profano o grosero es algo común. Lo vemos en los deportes, lo vemos en las películas, en las series, en todo lugar donde usted hoy en día se encuentre, sea en una presencia digital o en una presencia virtual.
o presencial, perdón, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje profano es algo muy común. Las personas lo utilizan y en Costa Rica hay lugares donde lo utilizan como artículo, como sustantivo, como adjetivo. Hay malas palabras para todo. Y por esa razón es importante que nosotros como hijos de Dios lo veamos. Se ha vuelto algo normal, algo ordinario, está en todos los estratos sociales y niveles educativos. Ahora bien, la Biblia censura el lenguaje profano y nos invita a nosotros a hablar de manera sabia. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es una mala palabra? Es importante que lo definamos por varias razones. Muchas de las malas palabras que existen hoy en día ni siquiera estaban en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando la Biblia nos manda a nosotros, como vamos a ver más adelante en la enseñanza, que no tenemos que permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, la pregunta es, ¿cómo define la Biblia que es algo corrupto en cuanto al lenguaje? Jesús no usaba nuestro mismo vocabulario. Entonces vamos a aprender exactamente cuándo es que el lenguaje se vuelve inapropiado o profano. Las palabras obscenas, cuando nosotros hablamos de malas palabras, es lo primero que viene a nuestra mente. Pero en la Biblia, el lenguaje obsceno no es el único tipo de lenguaje profano. Es decir, hay personas que pueden estar hablando de una manera inapropiada sin siquiera estar usando una palabra vulgar. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidarnos de estas cosas también. Tenemos que saber entonces que el hecho de que usted utilice un lenguaje limpio no necesariamente le lleva a usar un lenguaje correcto. Yo podría estar diciendo algo con palabras totalmente neutrales que va en contra de la santidad de Dios o va en contra de lo correcto. Por eso no basta con no decir malas palabras. Vamos a darnos cuenta que hay otro tipo de lenguaje profano que la Biblia también lo llama de esa manera. Y dentro de la iglesia, como una última razón dentro de la introducción de esto, existen posiciones contrarias con respecto al lenguaje. Es decir, hay personas que dicen, no hay problema que dentro de la iglesia uno como cristiano diga malas palabras de vez en cuando. Eso es ser religioso, las personas que lo consideran inapropiado. Y ya vemos otros que, o dentro de la historia, la tradición de la iglesia, siempre se ha percibido más bien que el lenguaje es una medida funcional de la santidad, es decir, representa o debería venir a representar esa santidad del Dios al cual nosotros servimos y adoramos. Dice amén. Ahora, hoy en día la cultura ha influido en esto y entonces hay ideas en las cuales se nos dice que no, que la santidad tiene que ver más que todo con cosas prácticas, es decir, lo que yo hago. Mientras yo no le haga daño a nadie, si yo no mato, si yo no robo, si yo no hago algo factual, entonces hasta ahí estoy bien, pero el lenguaje son meras palabras. Vamos a descubrir qué nos dice la Biblia con respecto al lenguaje profano. ¿Qué es entonces? Cabe la pregunta aquí, ¿qué es lenguaje profano de acuerdo a la Biblia? Veámoslo primero en el diccionario y después pasemos a lo que nos dicen las Escrituras. El diccionario define algo profano como algo que es blasfemo u obsceno. Es decir, la palabra profano, cuando nosotros hacemos un estudio de la misma y nos damos cuenta de dónde viene, podemos ubicarla justamente ni siquiera en el español, sino en el latín. Es un idioma pues muy antiguo y desde el siglo XVI ya hay escritos en los cuales se nos habla del lenguaje profano en medio de la cultura o de la sociedad. La palabra que se utilizaba en estos tiempos, en estos escritos, se pronuncia profanitas, la cual es muy cercana a lo que nosotros hoy conocemos como algo profano. Y significa esto, algo no sacro o no santo. Entonces, profano originalmente se refería a alguien que usaba un lenguaje, podemos llamarlo común, para referirse a cosas santas. Dentro de la perspectiva de ellos en esa cultura, si una persona estaba en un ambiente religioso, no debía usar un lenguaje popular o común para hablar de las cosas del Señor. Ese era el uso que se le daba a la palabra profano. Esas son las raíces de esa palabra. Ahora bien, dicho eso en el diccionario y culturalmente hablando el origen de la misma, sabemos que la Biblia no se escribió en latín, se escribió en hebreo y se escribió en griego. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca? Hay algo todavía más atrás de esto. Es importante aquí prestar atención a lo siguiente. La Biblia tiene
si usted ha leído la Biblia, se ha dado cuenta, tiene ciertos pasajes donde se utiliza un lenguaje que se puede percibir como profano. Yo no sé si usted de pronto ha leído la Biblia en su entereza, pero hay relatos, hace 8 días creo Luis nos predicaba de uno de ellos, en los cuales el lenguaje es bien soez, es bien grotesco. Es un lenguaje que nosotros podríamos percibir como profano. Y lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos profetas, vemos apóstoles, que el lenguaje que usaban era muy colorido para referirse a algunos temas. Uno de los casos más típicos en el Nuevo Testamento es Pablo, cuando Pablo está comparando las obras de la ley que él practicaba antes versus la justicia de Cristo, es decir, lo que Cristo hizo por él. Y esto está en Filipenses capítulo 3, voy a leerlo para ustedes del versículo 7 al 9. Pablo está aquí debatiendo con judaizantes y diciéndoles, yo era esto antes, pero hoy en Cristo soy esto otro. Y a la hora de él hacer esa comparación en esas dos realidades, hace una selección de palabras muy particulares. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo como, y aquí viene la palabra interesante, como basura. Y ya vamos a hacer un zoom a esto para ver a qué se refiere. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí cómo Pablo selecciona ciertas palabras para hacer esta comparación y él habla de basura. Hay versiones que la llaman trapo de inmundicia. Isaías también utiliza esa manera de referirse y es algo, digamos, que para la cultura de ellos y para la nuestra no deja de serlo bien grotesco. Cuando él habla aquí de basura, la palabra que él, o de la cual se deriva al español esto, es una en griego que se pronuncia escubalón, y tiene dos significados. Uno de ellos es el desecho que se daba para los perros en cuanto a comida, es decir, sobras de la mesa, pero otra es excremento literal. Entonces, si lo pensamos, es como que Pablo esté diciendo lo siguiente: lo que yo era antes en la ley, judío, circuncidado al 8º día, celote, fariseo y todo esto, es como una M, puntos suspensivos, ¿verdad? En lenguaje de hoy, comparándolo con la justicia que es en Cristo. Si nosotros estamos en un culto y escuchamos que una persona utiliza esta palabra para predicar, obviamente todos vamos a decir, ups, ¿qué fue aquello? ¿Verdad? Es una palabra grotesca, soez, y para ellos lo era también. Pero nos damos cuenta aquí cómo, a la hora de Pablo hacer esta comparación, él lo que estaba haciendo no era normalizando el uso de un lenguaje vulgar, sino estableciendo un contraste muy distanciado entre dos realidades, las obras de la ley y lo que Cristo ha hecho en nosotros. De ninguna manera es un ejemplo para que nosotros lo tomemos, pues para seguirlo y continuar con esto en nuestros días. Pablo no es el único ejemplo de un lenguaje, digamos que inapropiado en las Escrituras. Podemos ver a Ezequiel en el capítulo 23, no lo voy a leer, es muy extenso, en el cual él está hablando de la rebelión de Israel y de Judá y la compara con una prostituta a la nación. En su pecado de ir tras diferentes le coloca a él amantes, que eran otras naciones, como Israel se había abierto a la idolatría, que delante de Dios es como una prostitución idolátrica espiritual. Pablo también utiliza un lenguaje fuerte en Gálatas 5, cuando está confrontando a los judaizantes que querían que los gentiles se judaizaran, y en un momento llega a decirles, ojalá ustedes mismos se cortaran, se amputaran a ustedes mismos de la iglesia. De nuevo, si venimos a la iglesia y alguien dice, bueno, ojalá que esos sapricistas, cancelado, ¿verdad? O que alguien más se amputara, uno dice, wow, ¿qué fue aquello? Un poco fuerte. Pero de ninguna forma esto tiene que ser para nosotros algo que se tiene que normalizar. Ahora bien, si la Biblia lo utiliza, es importante hacer una aclaración. Si en la Biblia hay instancias en las cuales podemos ver un lenguaje que podríamos percibir como inapropiado, ¿qué hace que una palabra sea vulgar? ¿Qué hace que una palabra de un momento a otro se vuelva inapropiada para nosotros? Bueno, ya vimos la descripción de profano, que es algo que no es sacro.
Pero en esencia se dice que no es santo, pero eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente algo que no es sacro, una palabra. Una palabra profana se asocia con un entorno, digamos, más popular, simplemente un entorno más burdo. Se perciben inapropiadas justamente por el tiempo y el entorno en el cual ellas se encuentran. Las palabras por sí solas no tienen poder. ¿Qué es lo que viene a definir cuando una palabra es inapropiada o vulgar? El contexto y el lugar en el cual ella se halla. Un ejemplo, si hablamos de médicos, pensemos en diferentes especialidades de médico. Un urólogo, un ginecólogo, una persona tal vez especializada en la parte digestiva. Ellos van a utilizar términos todo el día para referirse a ciertos órganos del cuerpo, que si los utilizara un periodista, o los utilizara alguien en finanzas, o los utilizara un predicador, nos van a escandalizar. ¿Por qué? Porque son términos técnicos, términos que están siendo utilizados en un lenguaje, en un contexto apropiado, y que allí no tienen nada de malo. Pero si se toman esos términos, se les da otro énfasis y se llevan a otro contexto, se puede volver un uso inadecuado del lenguaje. ¿Ok? Lo mismo ocurre con una indirecta, con algo que se puede decir utilizando palabras normales, pero que viene a significar otra cosa. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, ciertas palabras que vienen a ser ofensivas ya de por sí. Hoy en día, si nosotros hablamos de pecado, hablamos de infierno, hablamos del evangelio, en ciertos contextos esto es políticamente incorrecto. Usted habla del infierno en una mesa de Navidad y todo el mundo lo vuelve a ver raro. O si está en una fiesta y habla de ciertos pecados, las personas lo van a percibir como algo ofensivo donde se encuentra. Aún el evangelio hoy en día, y para nosotros es ofensivo en ciertas cosas que dice, nos confronta. De nuevo, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que categoriza las palabras como inapropiadas son el contexto y la percepción social que se tenga de la misma. ¿Ok? Otra pregunta aquí entonces, ¿existen palabras que por naturaleza, ya de por sí, sean malas? La Biblia no nos enseña eso, es decir, que haya palabras que inherentemente sean malas, no es una idea presente en la Biblia. De nuevo, lo que para nosotros es una mala palabra hoy, ni siquiera existía en el tiempo de Jesús. Pero cabe hacer una salvedad aquí, que cuando revisamos la historia, y en diferentes culturas nos damos cuenta que las palabras que tienden a utilizarse como ofensivas siempre han estado presentes en diferentes culturas. Entonces es algo que ya es más visceral, es algo que es más de la humanidad caída y que tiende a utilizarse. ¿Qué vemos con esto? La Biblia no nos brinda una lista de palabras que le digan a usted esto no se tiene que decir. Es decir, la palabra no nos va a mostrar a nosotros un compendio de palabras que nos digan usted no debe mencionar estas cosas, pero lo que sí nos advierte es con respecto al uso correcto del lenguaje o el discurso destructivo, que es uno de los casos de uso que tenemos que prestarles atención. Vemos entonces que las palabras en sí no son malas, depende del uso que se les esté dando a ellas y el contexto. Un ejemplo, una cosa es decir, el parásito del cerdo consume su vida. Otra cosa es que yo diga, su vida es como un parásito que nos consume, ¿cierto? Son las mismas palabras, pero está ocasionando un efecto totalmente distinto. Si yo voy caminando por el parque y me paro un excremento de perro, yo no voy a parar para decir, oh, acabo de pisar el resultado del bolo alimenticio del animal, ¿cierto? Yo digo, me paré en una, ¿cierto? Eso es lo que uno va a decir usualmente. Ahora, otra cosa es que ese tipo de palabras yo las mantenga constantemente en mi vocabulario. Otro ejemplo de esto, yo puedo utilizar palabras totalmente inocentes para ofender a alguien, totalmente neutrales. Entonces veamos que la palabra en sí no tiene poder, es el uso, la intención, la motivación que se le esté dando a las cosas, lo que la Biblia nos manda a prestar una atención más particular a las cosas. Bien. Si Jesús nos habla entonces que de la abundancia del corazón habla las cosas y estamos viendo esto, es importante que veamos lo siguiente. Si la Biblia utiliza este lenguaje que es potencialmente inapropiado, nos faculta a nosotros para hacerlas parte de nuestro vocabulario.
Casos como el de Pablo, que utilizó esta palabra, ¿debemos nosotros utilizarla? Ya mencionamos que no. Fueron casos para establecer un contraste. No debería un hijo de Dios como tal venir a utilizar este lenguaje. Cuando la palabra, vemos por ejemplo los profetas, y vemos a Pablo en este caso, utilizar un lenguaje tan fuerte, lo hacía para sacar al pueblo de una zona de confort, un punto en el cual se encontraban y era como un recurso último para que el pueblo en ese momento pues respondieran y se dieran cuenta a lo que estaban pasando. Veamos entonces qué nos dice la Escritura, veamos textos específicos que nos hablan con respecto al uso del lenguaje. Hay dos palabras que nos vamos a encontrar en la Escritura respecto al lenguaje profano y vienen de una palabra, una griega y la otra hebrea. El primer término es kalal, este es el hebreo, y el segundo es koinos. Ambas son totalmente equivalentes con la palabra profano. Las dos existen, kalal y koinos. Y ambas, básicamente en ambas instancias, este término se refiere a prácticas de adoración y comportamiento inadecuado para una persona que dice seguir a Dios. Y conlleva también algo que compromete la ética del individuo, es decir, el cómo nosotros somos percibidos en un momento. La palabra profano, entonces, el uso que se le da en la Escritura es uno en el cual viene a alterar la percepción que se tiene de alguien que se dice ser un hijo de Dios allá afuera en la sociedad y que es inapropiado para un contexto. ¿Por qué entonces nosotros debemos cuidar el vocabulario? ¿Cuál es uno de los objetivos que esto persigue en los textos que vamos a revisar aquí? Bueno, la principal intención que esto tiene es que el uso del lenguaje en nosotros como hijos de Dios tiene que estar para representar el carácter y los atributos de aquel que nosotros llamamos Dios. ¿Ok? Y esto es algo que de pronto las teachers lo tienen muy a la mano. Cuando las teachers están con los niños y los chiquillos hacen cierta selección de palabras y las mencionan frecuentemente, ¿qué es lo primero que dicen las teachers? Y le dicen a uno, vieras lo que ese chiquito dijo aquí, aquí, allá. O le dicen a los papás en el kinder y en la escuela, es que su hijo dice de una manera muy intensa y muy repetida estas palabras. ¿Dónde las habrá aprendido? ¿Cierto? Bueno, lo mismo ocurre con nosotros como hijos de Dios. En el momento en el cual venimos a Cristo y nos damos cuenta que la palabra nos dice que Él viene a transformar o debe transformar nuestra manera de pensar, si nosotros se lo permitimos, entonces va a llegar el momento en el cual el Evangelio también va a empezar a leudar nuestro pensamiento y por consiguiente la forma en la cual yo me expreso. El lenguaje viene a ser entonces una representación de aquello que es tácito, verdadero en nosotros, lo que está establecido y lo que yo creo. Por tanto, debemos prestarle atención porque representa aquello en lo cual nosotros creemos. Veamos uno de los textos más importantes que vamos a ver en esta mañana. Esto está en Efesios 4. Yo le invito a que abra la Biblia, Efesios 4. Y vamos a venir al versículo 25, Efesios 4, 25. Para aquellos que de pronto no han leído Efesios, o para traerlo a colación porque es importante, el contexto general de Efesios, toda la carta, lo que nos está hablando a nosotros es de las relaciones con Dios y las relaciones entre nosotros. Y nos enseña cómo tiene que ser la relación del esposo con la esposa, de los padres con los hijos, de la iglesia con Dios y de la iglesia a lo interno también. Entonces, mandamientos que nos encontramos aquí de sujeción y ese tipo de cosas, lo que nos está dibujando esto es la dinámica operativa de comunicación que tiene que haber en la iglesia. Cuando llegamos aquí entonces, nos damos cuenta que la palabra nos enseña que nosotros como hijos de Dios, en cuanto al lenguaje, tenemos que hablar, dice, la verdad y desechar la mentira. Vean lo que dice el versículo 25. Por eso, cada uno de ustedes debe, número 1, desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recordemos la imagen que utiliza la palabra para hablar miembros, nos habla de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, y así como el cuerpo nosotros lo cuidamos y le damos atención, la manera en la cual yo me expreso debería ser lo mismo. Yo tengo que tener un cuidado en la forma de expresarme para tratar otro miembro que es parte mía, que somos parte los unos de los otros. Dice,
no pronuncien, en el 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Así nomás de entrada nos damos cuenta que la Biblia censura el lenguaje obsceno y nos invita al uso correcto del mismo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí nos está diciendo, edificando, animando, construyendo a las personas, no lo contrario. Pero nos dice el 29 algo aquí particular, dice ninguna palabra obscena salga de nuestra boca. La pregunta nuevamente es ¿qué es obsceno? Porque si uno piensa obsceno se le vienen a la mente un montón de imágenes en la cabeza. Pero ¿qué es obsceno según la Biblia? Esa palabra obsceno viene de un vocablo griego que se pronuncia sapros y lo que significa, hay un conjunto que la define de palabras como las siguientes son corrompido, depravado. La Biblia de las Américas la presenta como mala, inútil, corrompida, pero la Nueva Traducción Viviente lo presenta de una manera que creo que captura muy bien la esencia. Dice lenguaje grosero y ofensivo. Entonces, por obsceno, a lo que nos está diciendo aquí, ninguna palabra obscena salga de su boca, lo que nos está diciendo aquí es algo como lo siguiente: no hagan uso del lenguaje para hacer algo grosero u ofensivo, para lesionar, para dañar a una persona. Entonces va más allá de decir una mala palabra. Si la Escritura nos dice aquí, ninguna palabra corrompida salga, no se trata de que usted no diga malas palabras, sino que revise muy bien la intención por la cual usted está diciendo algo. Porque podría ser que ni siquiera digas una palabra obscena o vulgar, sino que utilices palabras neutrales y estés lesionando, ofendiendo o dañando a alguien. ¿Ok? Entonces, nótese cómo la palabra es más fina en cuanto a simplemente no usar términos vulgares, sino el cómo utilizo yo el lenguaje para definir algo. Y nos da un ejemplo aquí, 2 versículos más abajo, de lo que es una palabra corrompida. Dice en el 31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Entonces, si la Escritura nos manda a nosotros a que no haya una palabra corrompida, va más allá de las malas palabras. Nos manda a dejar la amargura. Usted puede estar hablando con palabras muy elevadas y en su corazón puede haber amargura y usted no se percata. Puede estar haciendo un uso de palabras totalmente neutrales, pero a lo interno suyo lo que hay de pronto es tristeza. Puede estar hablando con palabras muy sencillas y gritándole a alguien, que haya gritería en su corazón. De nuevo, vamos a la motivación y el cómo, por qué estoy yo usando el lenguaje de cierta manera. Se nos establece un contraste entonces aquí. Se nos pide usar un lenguaje que edifique a las personas y que hablemos la verdad. Eso quiere decir que también yo voy a mostrar la gracia de Dios en lo que hago. Versus abandonar un lenguaje profano, es decir, que promueva la amargura, el enojo, el odio, las calumnias, los gritos, etc. Vea que la palabra nos manda a nosotros aquí a usar un contrapeso en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos a ver a nuestro alrededor y si nos vemos nosotros en el espejo, vamos a encontrarnos con un mundo muy dañado, un mundo caído, un mundo desfigurado por el pecado. Son muchas las posibilidades que tenemos de encontrarnos algo que no nos agrada, que no nos gusta, de tener una diferencia de opinión, un enojo. Son muchas. Entonces, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, no lo hicimos por las obras que nosotros pudimos hacer. Dice la palabra que Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la gracia de Dios. Que sin nosotros merecer nada, Él se movió a misericordia y gracia con nosotros. Y la palabra nos manda a mostrar también gracia con las personas. ¿Qué se llama eso? No pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. ¡Ay, qué lindo mensaje, pastor! Sí, es un mensaje lindo. ¿Sabe por qué? Porque nos lleva a nosotros en un sentido a mostrar la gratitud por lo que Dios ha hecho. Y también abre la puerta de oportunidad para que otras personas digan,
¿y este o esta qué es lo que tiene? Porque si nosotros hacemos lo que el mundo hace y la sociedad hace, respondiendo mal por mal y comportándonos como ellos se comportan, ¿dónde está lo que usted dice que valora del amor de Dios? ¿Dónde está esa diferencia de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Cómo se supone que nosotros creamos que usted ha conocido un Dios de misericordia y de gracia si la persona no puede mostrar esa gracia y ese amor de Dios? Estamos aquí. Entonces, nótese que nos manda la palabra a que en nuestro lenguaje también mostremos esa misericordia de Dios a la gente que tal vez en algún momento nos ha hecho algún agravio. Esto está, como acabamos de leer en el capítulo 4, pero en el 5 Pablo continúa la idea. Entonces, si usted pasa la página o avanza en el siguiente capítulo, en el versículo 1 Pablo continúa mostrándoles cómo debe ser esa interacción y les dice en el 5:1, por tanto, sean pues, él está dando una continuidad a la idea del 4, dice, imitadores de Cristo. Pensemos por un momento cómo se expresaba Cristo. ¿Cómo hablaba él? Dice, sean imitadores de Cristo. ¿De qué nos está hablando aquí la Escritura? ¿Cuál es el llamado? A que seamos consistentes entre lo que nosotros decimos creer, en lo que pensamos, en aquel que decimos adorar, nuestra nueva identidad en Cristo y cómo hablamos. Este punto es como de los eslabones más difíciles en el avance del cristiano para poder llegar. Y ya vemos algunos que por la cultura, que por la familia, crecimos en un entorno en el cual las malas palabras era súper normal, era como ir y venir, era lo más normal. Entonces es muy difícil. Y no es sino por la ayuda del Espíritu Santo, cuando el Señor viene y nos muestra esto, como Él lo ve, que entonces podemos empezar a generar un cambio en nuestra vida, no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios lo empuja a uno a hacerlo. ¿Quién quiere eso? Vemos entonces cómo, así como la amargura y el lenguaje destructivo no armonizan con nuestra nueva identidad en Cristo, el lenguaje profano u obsceno y las bromas destructivas no son consistentes con nuestra nueva identidad en Él. Es algo que tiene que salir. Pablo nos dice en el versículo 3 esto, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vemos que la amonestación aquí es en contra del discurso que busca normalizar y promover un lenguaje soez, un lenguaje vulgar. Él dice, ni aún se nombre entre ustedes. Más que decir, esto está pasando, lo que el apóstol está diciendo es que no sea parte del lenguaje de ustedes uno en el cual se promueva la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, vulgaridades, cosas de esta categoría. Ni aún se nombre entre nosotros, no solamente en acción, sino en el lenguaje, en la forma en la cual nosotros nos expresamos. Hay otros pasajes en las Escrituras que nos hablan con respecto a cómo debe ser el lenguaje, cómo tenemos nosotros que explicarnos, pero todas por lo general mantienen la misma linealidad, el mismo objetivo. No los vamos a leer porque hay más de 20 versículos y capítulos en la Biblia que nos hablan de esto. Estos son, digamos, de los más importantes de los que acabamos de leer acá. Vamos ahora a la parte práctica con nosotros. ¿Por qué debemos evitar entonces el lenguaje profano? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo debe ser una que cuide su lenguaje y sepa expresarse de la manera correcta? Bueno, como vemos, el lenguaje es más que una lista de palabras prohibidas, es un asunto espiritual. Y para nosotros poder hacer un uso del lenguaje correcto, se requiere también sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Vea lo que nos dice Mateo 15:11. Aquí está hablando Jesús y dice lo siguiente: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces, hay personas que hoy en día se cuidan por no comer ciertas cosas porque lo consideran ritualmente impuro. Eso es una enseñanza totalmente distorsionada. De eso hablaba Jesús en ese momento. Pero más allá de esto,
Él lo que está diciendo es que hay cosas que pueden salir por nuestra boca que van a contaminarnos a nosotros. Nótese, cuando usted y yo estuvimos en el mundo y tal vez decíamos malas palabras y aún caminando en el Señor, a veces se nos salían ciertas cosas, ¿cómo se siente usted después de que las ha dicho? ¿Verdad que hay como un sentimiento de fondo en el cual uno siente que algo no estuvo bien, que algo como que no hizo clic, que en algún sentido algo no pertenece a esa santidad y esa esfera de ese Dios que dice la Biblia es 3 veces santo, como que no calza allí? Aunque de pronto hay personas cristianas que dicen, no es nada, no soy religioso, no es esto. Hay algo que en el espíritu da testimonio y dice, no está bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razones nosotros tenemos que evitar el lenguaje profano como hijos de Dios? La primera que quiero mencionar es que debemos evitar el lenguaje profano porque podría arruinar nuestro testimonio y deshonrar a Dios. Santiago 3:10 dice lo siguiente: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. Nos establece aquí el apóstol Santiago un consejo totalmente directo. Dice, esto no puede seguir así. No puede ser que un hijo de Dios hable y bendiga el nombre de Dios y que por el otro lado vaya diciendo maldiciones y vaya diciendo cosas que no son correctas. Y la razón de esto ya la mencionamos antes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, decimos que Él transforma nuestro pensamiento, ¿verdad? Que Él transforma nuestra vida entera. Y si eso es así, y si estamos ante un problema y usamos lenguaje profano y maltratamos a nuestro prójimo, estamos mostrándole a las personas que de pronto no ha habido una transformación tan sincera como la que nosotros decimos que hemos tenido. Es decir, no hay congruencia en el testimonio, en lo que yo hablo y en lo que yo digo. Ser cristianos y mantener un lenguaje inadecuado no glorifica a Dios. Eso con respecto al primer punto. Veamos el segundo. El lenguaje profano no lo edifica a usted ni a los demás. Vea lo que dice Efesios 4:29. Solo aquellas palabras que contribuyan a la edificación y que sean de bendición para los oyentes deben pronunciar. Solo las palabras que contribuyan a la necesaria edificación. Entonces, dentro de eso hay ciertos objetivos y calificativos que de pronto no es que estén mal, pero no convienen. La palabra del Señor nos dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, en el lenguaje pasa exactamente lo mismo. Número 3, el lenguaje profano abre puertas a otros pecados. Segunda de Timoteo 2:16 dice, pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La piedad es la semejanza a Cristo. ¿Qué es la impiedad? Todo lo contrario. Nos dice que evitemos las palabras profanas porque conducen más y más a la impiedad. Piense, por ejemplo, algo puede comenzar como un chiste, pero poco a poco puede ir mutando y evolucionando a volverse una burla, volverse ofensivo. Y cuando estamos delante de un chiste o en algo que viene entre broma y broma, tendemos como a bajar las defensas, ¿cierto? Como que nos relajamos un poco y ya comenzamos a decir, pensar cosas que no convienen. Yo no sé, todos aquí son muy santos, pero a mí me pasaba eso y me pasa hoy. Es más, hay ciertas personalidades con las cuales yo tengo que tener cuidado porque yo en el pasado era un gran bully. Me arrepiento, hermanos. Yo era un gran bully. Entonces, con ciertas personas, en ciertos entornos, yo tengo que cuidarme porque eso como que quiere la carnilla movérseme y salir nuevamente, ¿verdad? Tengo que tener esa parte de mí bien colocada en el madero para que no ocurra. Entonces, tenemos que tener un cuidado en esto porque aún entre bromas, un lenguaje puede llevar a abrir puertas a otros pecados y hacer cosas que no tenemos y nuevamente no representar al Señor como se necesita o como Él nos llama a hacerlo. Entonces ya vimos la razón por la cual debemos evitarlo. Pensemos ahora cuál es la raíz de este asunto, es decir, ¿por qué usamos malas palabras o un lenguaje profano? Bueno, el lenguaje inadecuado es un problema del corazón. Ya lo vimos antes, dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sean malas palabras o palabras inocentes usadas de forma incorrecta
un chisme, etcétera, son el reflejo de áreas de nuestro corazón que no hemos permitido que el Evangelio ingrese. No estoy diciendo que usted no sea creyente. Usted puede ser una persona que ha recibido a Cristo y la obra del Señor ha comenzado en usted, pero de pronto, por la suerte de la vida, porque no era el tiempo o porque no se lo hemos permitido, a veces hay áreas en nuestro corazón que no han sido expuestas a la luz del Evangelio. Y puede hacer que usted ande por la vida expresándose de una manera tal vez inadecuada, no porque usted tenga algo contra alguien, pero porque hay algo dentro suyo. Algo que tal vez fue dañado, algo que le fue modelado, que usted aprendió y que lo acompaña. Entonces, cuando una persona estuvo en un entorno en el cual la agresión verbal, psicológica, era normal, eso le acompaña. Va con él, a donde sea que vaya. Y puede hacer que esa persona no tenga algo contra alguien, pero en el momento que algo pasa, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón. Por eso es importante que veamos esto como la palabra de Dios lo muestra. ¿Cómo? Como pecado. Hay algo que se apartó de la norma de la santidad de Dios. Y cuando lo puedes observar así a 10,000 pies de altura, como Dios lo ve, entonces estás en una posición en la cual puedes hacer un cambio. Dios puede venir y trabajar en tu vida para que entonces seas una nueva criatura. Colosenses 3 del 8 al 10 dice, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Nos establece una hoja de ruta y nos dice, este es el lenguaje y la manera en la cual usted se comportó y ahora vas para allá. Esta es la nueva naturaleza en Cristo. Dice que nos vamos renovando poco a poco a la imagen de aquel que nos creó. Y claramente dentro de esa renovación viene también esto que Dios hace, transformar en nosotros áreas y dentro de ellas también la forma en la cual nosotros nos expresamos. ¿Cómo corregimos esto entonces? ¿Cómo dejamos de usar un lenguaje profano? Lo primero es lo que mencionamos antes. Yo tengo que ver el asunto como lo que es pecado. Y si es pecado, entonces voy a poder darle el tratamiento necesario. Vea lo que dijo Salomón de este asunto en Proverbios 18:21. Dice, el que ama la lengua, no la de vaca, ¿verdad, hermanos? Dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Qué increíble. Vea, hay parejas que hoy no están juntas por la lengua. Puede ser que nunca se hayan agredido físicamente, pero sí a través de la lengua. Hay amistades que se han roto, no porque se hayan golpeado ni porque se hayan hecho una mala jugada en un negocio, sino simplemente por el trato, por algo que se dijo. Hay personas hoy en día sumamente capaces que no han podido desarrollar el potencial de Dios en sus vidas porque hace años con el poder de la lengua fueron marcados. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocerlo como tal. Y si es pecado, ¿qué hace el pecado en el hombre? Lo separa de Dios. Si entonces la forma en que usamos el lenguaje nos puede separar de la comunión con Dios, es algo que tenemos que prestarle mucho cuidado. Hay otras partes en las Escrituras donde nos advierte de esto. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo dicen palabras gratas, mas la boca de los impíos arroja perversidades. Nos llama entonces a que nosotros como hijos de Dios, como justos, tenemos que tener un vocabulario como una caja de herramientas, con herramientas muy seleccionadas para ver cómo nos vamos a expresar, qué vamos a decir. Y si hay alguna que está como medio oxidada o que podría en algún momento hacernos una trastada, es mejor como irla sacando de nuestro vocabulario. Revisar, hacer un inventario de ellas. Y la última razón por la cual nosotros tenemos que corregir esto, y es algo importante, es porque va a haber un tiempo
va a haber un tiempo de rendición de cuentas de lo que nosotros decimos. En algún lado en el cielo hay una base de datos, hay una nube, hay un montón de servidores que están recopilando la información de todo lo que nosotros decimos. Y un día cuando estemos delante del Señor se nos va a decir, aquí está el historial de lo que usted dijo. Y nos van a llamar a cuentas con esto. Esto lo dijo Jesús en Mateo 12, 36 al 37. Dice, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No nos habla de los pecadores, nos dice la humanidad entera. Porque por tus palabras, escuche esto, serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿De a qué peso lo que se está diciendo acá? Lo cual quiere decir que aquí hay una razón muy valiosa para la cual nosotros tenemos que pensar justamente cómo es que nosotros hablamos, cómo utilizamos el lenguaje. Dicho lo anterior, hagámonos una pregunta adicional. ¿Cómo debe ser entonces el uso del lenguaje de un cristiano? ¿Cómo se supone que nosotros hablemos? Bueno, nuestro lenguaje debe representar lo que somos y a quién adoramos. Debe usarse para glorificar a Dios y edificar a los demás. Efesios 4:29 de nuevo. Dice, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Vea que la verdad que se nos transmite aquí del contristar al Espíritu Santo viene después de que se nos dice cómo tenemos que usar las palabras, lo cual implica que la forma en la cual yo me expreso podría de alguna manera generar un impacto en mi relación con el Espíritu de Dios. Y eso es algo, yo no sé usted, yo creo que a todos nos debe llamar la atención. Como yo me expreso puede venir a lesionar mi relación con el Espíritu Santo. Tenemos que hablar también con la verdad. Dice, por eso cada uno de ustedes hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No es que no podamos enojarnos, usted puede enojarse, pero tiene que ser todavía el doble de sabio cuando se enoja. Dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Y aquí uno podría pensar, hay gente que dice, qué difícil, pastor, pero es que yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. Ninguno lo es, pero sí somos perfectibles. Y somos llamados a renovar nuestra mente y a representar a Cristo. Entonces, el autor de los Hebreos nos dice que en la lucha contra el pecado no hemos llegado a resistir hasta la sangre, es decir, todavía hay espacio para esforzarnos más. Hay espacio para hacerlo mejor, para esforzarnos más por Él. ¿Qué hacemos entonces con una persona que nos dice esto? Es que yo no soy perfecto. Bueno, hay que preguntarle, ¿usted es cristiano? ¿Es cristiana? ¿Sí? Ok. ¿Y qué le hace pensar que lo es? ¿Que Dios me amó y me perdonó? Probablemente alguien le diga. Bueno, si eso es así, entonces hay un mandamiento de parte de Dios también a nosotros que nos dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Si nosotros decimos que valoramos el perdón de Dios, la gracia y la misericordia de Él, y eso lo tengo aquí en estima, esa misma estima y aprecio que le tengo a lo que Dios hizo, tiene que ser el driver que me lleva a mí para decir, tengo que cambiar esto. Porque si no, entonces es algo que lo tengo tan virtual y tan normal que me permito hacer otras cosas. Y es la mera verdad. Y es justamente ese aprecio que tenemos por la obra de Dios, lo cual nos conduce a cambiar todo aspecto y pecado de nuestra vida, si lo pensamos. Allí donde usted está sentado, piense cuántas cosas que son pecado en el pasado usted dejó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por amor a Dios? ¿Por lo que Él hizo por usted? ¿Por agradecimiento a Él? Porque un día estábamos en nuestra peor condición y Él permitió que fuese desbaratado su cuerpo en un madero, para que un día pudiésemos verlo cara a cara.
Esa gratitud que le tenemos a nuestro Maestro es lo que constantemente nos ayuda para que entonces sea como una lupa y venga a magnificar nuestras faltas y ese poder de Dios venga a nosotros y queme todas esas obras muertas que tenemos muchas veces, que no podemos transformar en nuestras propias fuerzas. Sí, no podemos, pero cuando lo vemos con los ojos de Dios, con la óptica de Él, entonces sí. Y cuando lo vemos así, cuando lo vemos como pecado, cuando vemos exactamente esa condición nuestra, entonces es el momento en el cual el Espíritu Santo viene a nosotros, ve que estamos en acuerdo con Él y entonces comienza a lavarte y a limpiarte con su poder. Y comienzas a ver un cambio en tu vida en la dirección que Él tiene. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Cuál es la intención de esta enseñanza? Aquí ya vamos cerrando. Bueno, no es traer culpa o pensar que por decir una mala palabra nos vamos a ir al infierno. Lo que esto pretende es que con el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros seamos más conscientes de la forma en la cual hablamos, cómo nos comunicamos, cómo tratamos a las personas. Aunque Jesús no nos salva por nuestras obras, debemos honrarlo usando el dominio propio sobre nuestra lengua y el lenguaje, aunque sea difícil, porque la Escritura no dice que sea fácil. Vea lo que nos dice Santiago 3:7, dice, la gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Qué increíble. No es un solo miembro de nuestro cuerpo. La lengua, dice la palabra de Dios, que puede servir como un instrumento lleno de veneno para hacer daño. Y es allí donde nosotros necesitamos que Dios venga a hacer una operación como la hizo en Isaías, que dice que él vio un ángel salir del altar de Dios con un carbón y vino y se lo puso en la boca y le dice, porque tú habitas en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Para qué? Para que pudiera ser un vocero de parte de Dios y le pudiese servir. ¿Quién quiere ser como la boca de Dios? Si queremos eso, necesitamos entonces permitir al Espíritu de Dios que llegue a esas ni siquiera recámaras, catacumbas que puede haber en nuestro corazón, que no hemos dejado que esa luz llegue bien adentro, para que entonces Dios nos saque a la luz en él y podamos representarlo. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a orar. Le pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza y darle gracias al Señor por esto que hemos visto en esta mañana. Quiero cerrar con este texto que está en Primera de Corintios, capítulo 9, en el 20 al 23. Dice, entre los judíos me comporto como judío. Aquí está hablando Pablo. Para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a ella, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen. Y entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Leemos este versículo por una razón, para que recordemos que debemos sí usar el lenguaje sabiamente, para compartir y comunicar la verdad de Dios, pero también para que podamos ganar almas y podamos, dependiendo del lugar en donde estemos, siempre representar al Señor de la mejor manera. El lenguaje es un instrumento que Dios nos dio para bendecir, para construir, para poder expandir el reino de Dios y para poder traer cosas a esta tierra que ni nos hemos dado cuenta, solamente por saber, estar en acuerdo con lo que el cielo dice y poder comunicar las cosas tal como el Señor nos ha enseñado y nos ha tratado a nosotros. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar a ese Dios todo maravilloso que nos ama. Y vamos a pedirle en esta hora que venga a trabajar en nuestros corazones, que trabaje en nuestro lenguaje, que el Señor venga a transformar nuestras mentes,
y que podamos nosotros representarlo a Él con nuestro lenguaje de la mejor manera, como Él lo busca. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos dices en las Escrituras que nosotros estamos siendo transformados y que vamos, Señor, de gloria en gloria, que somos renovados a la imagen del varón perfecto. Señor, yo como mis hermanos aquí presentes, somos gente que habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos, tal cual como el profeta Isaías, Señor, y como tantas culturas en la sociedad, en la historia lo han sido. Sin embargo, Dios, tú nos mandas a ir más allá de eso. Nos mandas a tener un lenguaje, Dios, limpio, santo, que te represente. Y eso no quiere decir que nuestro lenguaje va a ser una poesía, pero sí que va a ser un lenguaje correcto. Padre, hoy queremos como iglesia delante tuyo reconocer nuestro pecado, Señor. Pedirte perdón, Dios, si en medio de tu pueblo, si nosotros mismos en algún momento hemos hecho un uso, Señor, inadecuado del lenguaje. Hoy como iglesia, Señor, nos presentamos delante tuyo para decirte, reconocemos el pecado en medio de nuestro pueblo, Señor. Y no jugamos a las escondidas contigo, Dios. Hoy reconocemos esta falta. Y al reconocerla también, sabemos, Dios, lo que dice la palabra de ti mismo, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Hoy estamos delante tuyo, Señor, para decirte gracias, porque la obra de Cristo nos ha alcanzado y sigue alcanzándonos, sigue transformándonos, sigue haciendo, Señor, esa obra de renovación, de transformación maravillosa que solamente tú puedes realizar. Hoy delante tuyo, Señor, queremos pedirte que así como tú enviaste al profeta Isaías, aquel ángel, Señor, con un carbón encendido de lo alto, tú pongas en nuestros labios ese carbón encendido, Señor, y vengas a purificar el habla de tu pueblo, Señor, la palabra, Señor, el lenguaje, porque este es un instrumento que tú nos has dado para servirte, para bendecirte y para bendecir a otros, para expandir tu reino, para construir y para hacer muchas cosas, Señor. Hoy la oración, Señor, como un solo hombre delante tuyo es, purifica, Señor, los labios de tu iglesia. Danos pureza de labios, Dios, para que podamos expresarnos de la forma que te agrada, Señor. Que la gente pueda notar en nuestra expresión algo diferente, que no nos confundamos con el mundo, Señor, sino que seamos, Padre Celestial, verdaderamente como ese trigo que se aparta y se apartará un día por tus ángeles de la cizaña y será puesto delante tuyo, Señor. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por este pueblo. Hoy levantamos una oración, Señor, a favor de todos aquellos que tú por tu poder has puesto convencimiento de pecado en esta hora. Y te pedimos, Dios, que de la mano con ese convencimiento también venga ese poder tuyo para transformar, Señor. Transformar sus corazones y sus mentes, Padre, y ulteriormente su lengua. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por todos aquellos, Señor, que tal vez desde su infancia fueron dañados con el lenguaje, estuvieron expuestos a un entorno, Señor, hostil en la palabra. Hoy oramos por todos aquellos, Señor, que fueron agraviados en el lenguaje y que hoy simplemente dan lo que recibieron. Tu palabra dice, Señor, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Sea tu Espíritu Santo hoy sanando las emociones de tu pueblo,
para que ya no hable más a través de la ira, a través de la gritería, de la maledicencia, del lenguaje obsceno, Señor, sino que sea el perdón tuyo, Señor, el que cubra cada área de nuestro corazón, Señor, y que lo que brote en vez de eso sea acción de gracias por lo que tú has hecho. Sea, Señor, gratitud por la obra de Cristo. Sea un reconocimiento de tu santidad, Señor, y que estamos en presencia tuya las 24 horas, Padre. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar, por tu espíritu aquí, Señor, por lo que estás haciendo en cada persona en esta hora. Gracias, Señor, porque tú te has dispuesto a levantar un pueblo aquí, Señor, que te represente. Una iglesia, Señor, santa, sin mancha. Vestida, Señor, adecuadamente. Una iglesia, Señor, ataviada para ti. Una iglesia que te representa, Dios. Gracias, amado Padre. Hoy bendecimos tu nombre, Dios, y te alabamos, Señor, te alabamos. Levante sus manos ahí, alabe al Señor, exprésele lo que hay en su corazón, dele gloria a Él, dele gracias a Él por lo que ha hecho en su vida, por lo que está haciendo en este momento, por la obra de transformación del Espíritu Santo en tu corazón. Pídale al Señor que purifique sus labios, que sane su corazón, que transforme su mente y que le dé un lenguaje limpio, un lenguaje puro, un lenguaje que glorifique al Señor, para su gloria, para su honra, para agradarle en todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Vamos.